del presidente López Obrador. Diputado Mario Miguel Carrillo, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal, Manuel? Bien. Buenas noches, gracias por estar acá. Juan Pablo de Leo. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Ricardo, Buenas noches. Ricardo, Rafael, Ricardo. Manuel, ¿cómo estás? 2 por 1 esta semana. Pues sí, yo Para que no andes amenazando con que te nos vas a ir algún día. No sé decirte que no. Tengo ese problema Y en 2 la vida. por 1 hoy, además, fíjate, porque platicamos en radio, sí es cierto, en la tarde. A ver, 4 años, buen pretexto para hacer un corte de caja. 4 años, ¿cómo se ve el gobierno? ¿Dónde? Porque el presidente ha dicho que ya prácticamente ha cumplido los 100 compromisos planteados a lo largo de su campaña, los 100 grandes retos de su administración. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gobierno del presidente López Obrador? Estamos avanzando y fuerte. Yo lo analizaría con 3 grandes rubros. A ver, el tema económico, el tema de infraestructura y el tema de seguridad, complementando, por supuesto, con el tema educativo, el tema de salud y, sobre todo, combate a la corrupción. Porque eso es lo que nos permite que haya una mayor recaudación y que se puedan implementar todos los proyectos que tiene la Cuarta Transformación con el objetivo de generar bienestar. Vamos a comprártela, seguridad, infraestructura y desarrollo económico, por supuesto. ¿Cómo andamos, Ricardo? Seguridad, economía, infraestructura. A ver, es que el presidente llegó con un gran aplauso. Así hay que decirlo. No es lo mismo que yo te informe cosas. Si tú no me crees o no me tienes confianza, si me crees y me tienes confianza y yo te informo, pues no hago más que inflar un poco esa misma confianza. Sí llegó un apoyo sorprendente, ¿no? 33% de la gente en este país le da calificación de 10 sobre 10. Y otro 33% le da calificación entre 8 y 9. O sea, sí entra fuerte y con críticas muy puntuales que hoy supo revertir. Crítica muy fuerte al tema de seguridad, crítica muy severa al tema de su gabinete, ¿no? Sí. Hay una crítica que no hay entusiasmo alrededor de... Y una crítica a la manera como hace cumplir la ley. Entonces, lo que hace en el informe, y con mucha destreza, es dedicarle casi el 80% a las cosas fuertes, y tiene mucho que presumir. O sea, yo diría que la política social, en efecto, no oye los números, ¿no? Casi 600,000 millones de pesos en derrama a distintos sectores vulnerables. Es un número que no habíamos visto. A ver, yo quiero recordar que el apoyo de Prospera, ¿se acuerdan? Progresa, sí, era de 60,000 millones de pesos. Hoy estamos hablando 10 veces más. Sí, no hay manera de escatimarle al presidente que eso lo ha hecho bien. Y hay de aquel que se le ocurre decir que es mero populismo, ¿no? Eso es un esfuerzo económico muy importante. ¿Eso alcanza para explicar más o menos la popularidad del presidente, la aprobación del presidente? Yo creo que él se comprometió a una cosa. Primero, los pobres, y cumplió. Sí. Y una vez que cumples, la confianza crece. Creo que en la infraestructura, yo sí tengo que decirlo, no había visto la dimensión que hay. Siempre hablamos del Tren Maya, siempre hablamos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero hoy que habló de acueductos, canales de riego, ¿no? Trenes, de repente uno dice, caray, o sea, en este sentido también hay un despliegue importante que no había sido suficientemente presumido. Si quieres, en la siguiente ronda hablamos de lo peor, que sí está, ¿eh? No nos engañemos. Sí. Hay una crisis muy seria de seguridad que podemos achacarle a Fox y a Calderón, como hizo hoy el presidente, pero que en estos 4 años... Dice el presidente ha crecido menos o ha decrecido incluso, digamos, por lo menos la tendencia en la que iban los COVID ayudó muchísimo. Y la economía también, ¿no? Manuel, Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, me parece que en cuanto al discurso, y si algo sabe hacer muy bien el presidente es comunicar, entendía bien a quién iba dirigido este discurso, justamente con los datos y con los planteamientos de los que Ricardo habla. No vimos al presidente de la mañanera hablando en términos mucho más ideológicos, en términos mucho más comunicativos, sino con datos específicos, atacando los temas que quizá a un círculo mucho más pequeño, que es otro círculo del que ve la mañanera, es el que escucha. O sea, no fue una mañanera más, fue no fue una mañanera más, no escuchamos... No, se peinó distinto que en la mañana. Sí, lo decíamos, y no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Todo comunica, las formas son muy importantes, pero no escuchamos a un presidente hablando de polarización, no escuchamos a un presidente señalando dedos y señalando hacia el pasado, no escuchamos a un presidente como comúnmente lo vimos en la mañanera, escuchamos a un presidente con resultados, con números, sí con contrastes, en donde
También estoy de acuerdo con Ricardo en el tema macroeconómico. Me llamó mucho la atención lo que dijo respecto al crecimiento de la macroeconomía y a la disminución de la inequidad. Me parece a partir de un cero crecimiento, pero una mejor redistribución, que me parece que varios economistas tendrían un problema con ese tipo de planteamientos. Pero en cuestión de mensaje, y con tantos mensajes que ha dado el presidente, con tantos informes, porque ha sido anticlimático el informe presidencial con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha dado muchos informes, porque ha dado muchos mensajes a la nación, porque es muy común que dé este tipo de mensajes. Sí me parece que dentro de su cuarto año y ya con un tramo importante recorrido de 4 años a nivel de infraestructura, a nivel de programas sociales, a nivel de los planteamientos que él hacía de una transformación en la economía del país, en la manera de gobernar, ya tiene por fin un buen corte de caja que le pudiera dar un mensaje como el que tuvo el día de hoy, que fue un mensaje corto, duró menos de 1 hora, con muchas cifras, con muchos datos y atacando, me parece otra vez que para un círculo más pequeño, quizás las grandes dudas que hay respecto a su gobierno, ¿no? Sí, a ver, así se ve, digamos, el país, porque, a ver, lo hemos preguntado y lo hemos platicado en varias mesas. Cuando uno de pronto revisa los indicadores, no necesariamente hablan de éxito en todos. La política social, indudablemente, es quizá el rubro más reconocido. Está el tema económico difícil, un contexto global adverso, inflación, poco crecimiento después de la pandemia en general en el planeta, la seguridad que duele, por supuesto, aunque están los datos duros indicando que la tendencia en homicidios por lo menos no está creciendo a la misma velocidad, en la misma proporción, disminuye, va a la baja, sin embargo sigue doliendo ese tema. Y cuando uno se detiene en la aprobación del presidente, pues sí es muy llamativo darse cuenta que está... Digamos, la encuesta que más lo castiga lo tendrá en los 50 altos, 60, y hay encuestas que lo traen hasta en 70% de aprobación. Con 4 años de gobierno, con el desgaste que implica gobernar, ¿qué explicación darle a eso, diputado? Se está consolidando el proyecto alternativo de nación que el presidente ya ofreció, pero desde el 2006. Lo había ofrecido. Y está dando resultados, toda la disciplina financiera, fiscal que tiene, todo lo que se está haciendo, ha llevado, por ejemplo, hablabas de la inflación. Pues la inflación, gracias a las medidas económicas que se tomaron, se logró contener. Y somos de los países, de los mejores países de contención en cuanto a inflación. Tenemos una inflación de entre 8 y 8.5%, y hay países que están más del 20%. Entonces, se han tomado decisiones micro y macroeconómicas que han permitido el control de la inflación, el que no le pegue tanto a la bolsa de las y de los mexicanos. Esto estamos hablando totalmente del tema económico. Si nos vamos al tema de infraestructura, como lo comentabas, no solamente es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no solamente es el Tren Maya, no solamente es el tren intraísmico, también hay una derrama importante en inversión de carreteras y caminos. Por ejemplo, son 42,000 millones lo que ya se ha ejercido en el primer semestre. Además, hay 38,000 millones de inversión en desarrollo urbano. Además, hay 10,000 millones de inversión en infraestructura para la Comisión Federal de Electricidad. En fin, hay muchísimas cosas que se están. La presa de Santa María, que comentabas, en Sinaloa, el parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, en Sonora. O sea, hay muchísimo que está generando derrama. Y les voy a dejar un dato que lo comenté yo en tribuna. Por cada peso, por cada dólar que se invierte en infraestructura, y estos son datos de la OCDE, dice que hay un retorno de rentabilidad social de 2.5 veces. Estamos hablando que solamente con el AIFA, con Dos Bocas y con el Tren Maya se han generado más de 800,000 empleos, entre empleos directos e indirectos. Eso genera derrama, eso genera que las y los mexicanos tengan dinero en sus bolsillos. Y eso es la estabilidad económica que está mostrando el presidente. Por el tema de seguridad, hay que aceptarlo. Las decisiones de las políticas públicas o de la política pública que se tomó hace 20 años sí está impactando hoy en día el tema de la inseguridad que vivimos. Pero tenemos una Guardia Nacional que es una policía federal, digamos, o una guardia civil, porque es un mando civil, ¿sí? El general en retiro Bucio, que está garantizando... Va a dejar de ser civil, ¿no? No vas a dejar de ser civil. Mañana vamos a discutir este tema de la Guardia Nacional. Sí, va a ser mañana. Mañana estamos convocados a las 15 horas para discutirlo y, a ver, se los adelanto aquí rapidísimo. El tema de que la Guardia Nacional se adscriba a la Sedena es por un tema administrativo. Hay que recordar que cuando se aprobó en la 64ª legislatura la ley de la Guardia Nacional, más del 90% de la gente o de los elementos que estaban en la Policía Federal Preventiva no pasaron los controles de confianza.
Entonces se tuvo que recurrir a los elementos que estaban en el ejército en ese entonces, pero se les dio capacitación en materia de seguridad pública, porque no es lo mismo que te capaciten en el ejército para la soberanía nacional que seguridad pública, que es una óptica civil. Pero ¿qué pasó? Ahora, lo de mañana va a ser ¿Qué pasó cuando se dieron de baja? Y eso se ve muy complicado, ¿no? Porque no traen los votos Morena. PP. No vamos, no. A ver, no estamos tocando el artículo 31 constitucional, que es el que trata la Guardia Nacional. La verdad es que son leyes secundarias, es la ley orgánica de la Administración Pública, es la ley de promociones, es la ley del Ejército Nacional. Y está también reforma constitucional. No reforma constitucional, son reformas secundarias, y hay que decirlo, es por mayoría simple, y hoy en día la coalición Juntos Hacemos Historia tiene la mayoría simple. A ver, Ricardo. ¿Ya le entramos a Guardia Nacional? Pues, es el tema, ¿no? Es un desastre. Ni las Fuerzas Armadas, ni la Guardia Nacional, ni la Policía Federal de antes, ni las policías lo han podido resolver. A ver, un descenso mínimo, o más bien estamos en un valle en homicidios, no nos da para decir lo que vimos hace 2 semanas. Aislados o conjuntos, conspirados o separados, traemos al 40% del país en circunstancias muy complicadas, con crecimiento de extorsión, con crecimiento de actividades delictivas, ya solo no es narcotráfico, son empresas que se dedican a controlar el territorio. Entonces, dicho esto, pues se entiende por qué le preguntan a la gente qué tal ha sido el desempeño de Morena y del gobierno en materia de seguridad, y te sale altísimo el rechazo. Pero, al mismo tiempo le preguntas a la gente si tiene confianza en que esto se puede resolver en los próximos 2 años. Exacto. Y te dice que sí. Y la inmensa mayoría dice sí. Ahora, el presidente está jugando como sabe jugar. ¿Quieren que les resuelva esto? Autorícenme a cantinflear con el tema de si es una guardia civil o es militar. En otras palabras, quiero que la Guardia Nacional sea militar. Operativamente, administrativamente, en mando. Aunque la Constitución diga que tiene que ser civil y estar en la Secretaría de Seguridad. Uno puede cantinflar en la carpa, lo puede hacer en barra de amigos, con una copa, pero con la Constitución no se puede. Si la Constitución dice es civil, es decir, el mando es civil, punto. No porque el presidente sea civil, el mando es civil, la formación es civil y el cuerpo es civil. Y 2, pues administrativamente y operativamente civil. Eso dice la Constitución, no se puede hacer lo contrario. ¿Qué creo que va a pasar mañana? Van a modificar las leyes y entonces el presidente va a decir, y usted me dirá si no, diputado, pero no logramos resolver la seguridad porque no nos concedieron la constitucional. Es magistral. Porque además, déjame agregar un ingrediente, la mostraba esta semana en la mañana el presidente López Obrador, una encuesta publicada por el diario El Universal, en donde 80% de los mexicanos ven bien no solamente el que estén los militares en las calles, sino la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Es decir, el presidente recoge el sentir de buena parte de la gente, le da lo que está pidiendo y si no lo consigue, si no lo obtiene, entonces la culpa pues será de los opositores. ¿Cómo lo ves? Sí, y se ahorra la creación de una nueva policía desde cero, como ha ocurrido en los demás sexenios, donde no ha habido una política de seguridad transeccional, ni a nivel legislativo, ni a nivel federal, ni a nivel estatal. El problema de la seguridad seguirá siendo un problema mientras no se resuelva el tema de la pobreza, de la inequidad, del verdadero origen, y más allá también del origen, el Estado de Derecho. Y una vez teniendo el Estado de Derecho, entonces ya puedes pensar en una creación de una policía mucho más profesional. Comentando el proceso legislativo que viene a partir de mañana, pues sí, estoy de acuerdo también. Pasarán las leyes secundarias, el presidente tendrá 2 años el mando militar con la Guardia Nacional, vendrán las impugnaciones y vendrán también las demandas ante la Suprema Corte de Justicia. Acción de constitucionalidad, inconstitucionalidades, y cuando la Suprema Corte de Justicia decida tomar el tema y decida entrarle al tema, entonces ya lo podrán decidir, pero tampoco no se ve que vaya a ser un tema a corto plazo porque ahí no habrá prisa en ese sentido. Entonces, de aquí a 2 años que el presidente también termine su sexenio, tendrá una jugada en la cual la Guardia Nacional operará como el presidente está proponiendo. A ver, ahora sí que para alusiones. Pone sabroso. Para alusiones. Estamos perdiendo de vista algo. Cuando estos elementos que estaban en el ejército se van a la Guardia Nacional, pues fueron dados de baja.
perdieron sus prestaciones, perdieron su sistema de promociones, perdieron la seguridad social que tenían en el ISFAM. Entonces, lo que se quiere ahorita es que los que están combatiendo a la delincuencia organizada, que los que están promoviendo, garantizando la seguridad en el país, tanto en los municipios, porque las policías municipales, hay que decirlo, no pueden, tanto en los estados, porque las policías estatales no pueden, y que hoy en día tiene el 75% de confianza en las y los ciudadanos, y como bien lo dices, que el 80% no ve mal que administrativamente se adscriban a la Sedena, que ojo, estamos hablando que se van a adscribir a la Sedena, es una secretaría que forma parte de la Ley Orgánica de Administración Pública, la secretaría no del Ejército. Los militares, donde está. También sobra decir mexicano. que sí se va a mantener el mando civil porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. A ver, ¿por qué no? Yo les propongo, porque eso podría ser su discurso mañana, diputado, que en el futuro el secretario de Defensa sea civil. A ver, en muchos otros países, civil y mujer. Si eso se define y los militares aguantan un mando civil al frente de la Secretaría de la Defensa, le compra ahorita el argumento. No, ¿por qué se ríe? Lo podemos someter a debate, ¿Por qué es impensable? Por supuesto, lo podemos someter a debate. Yo sí voy a decir que veo un problema muy gordo. Sí es muy probable que Santiago Krill, como le hizo Laura Rojas en su momento, firme desde la mesa directiva una acción de inconstitucionalidad y nos va a meter en un brete muy serio. Porque esa acción de inconstitucionalidad va a poner una suerte de limbo a la propia Guardia Nacional. O sea, ir por esta ruta que políticamente es viable, porque el presidente va a tener un argumento para decir las cosas no salieron bien porque no me concedieron constitucionalmente lo que yo quería, va a meter en un limbo muy delicada la circunstancia. Yo me pregunto si no habrá algún tipo de acuerdo político como el que se tuvo cuando se votó la Guardia Nacional en primera instancia. Es decir, si este país no merece ese intento de unanimidad. Y ahí de una vez meto el segundo tema que quería tratar hoy. Si uno quiere tratar bien a la oposición, no la deja esperando hora y media, ni pone al mismo tiempo el informe del presidente que la apertura de sesión. Nunca han sido muy puntuales los diputados. Hora y media el reloj legislativo. O sea, si tú quieres pactar con esos señores para algo, esas señoras para algo, esta es la manera de decirles, no me importa. Oye, me queda Ricardo, pero a ver, rapidísimo. El bloque opositor son los primeros que están diciendo que van a entrar a una moratoria constitucional. Bueno, yo no sé, Santiago. Pero sí podrían trabajar todos en su puntualidad, ¿no? Sí podrían todos trabajar. Bueno, eso lo podemos mejorar el reloj. ¿Sabes qué decía un amigo mío? Pero intenciones no hay. Que fue militante político mucho tiempo. Si los partidos me devolverían el tiempo que me quitaron por su impuntualidad, tendría otra vida para vivir. Sí, tal cual. Oye, me quedan 10 segundos. A ver, quiero una buena, la mejor del gobierno del presidente López Obrador. Una buena acción y luego les voy a preguntar una que no. A ver. ¿La mejor? Hasta ahora. El mayor 600,000 millones de pesos dedicados a los grupos más vulnerables de este país. Programas sociales. Diputado. La recuperación de 1.700.000 millones de pesos combatiendo la recaudación y Una mala, la peor. La peor, el crecimiento de las actividades delictivas. Completamente licuado. Seguridad, una mala. A ver. Yo no veo ninguna mala. ¿Cómo? ¿10 de 10? 10 de 10 para el presidente.